Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión estaremos revisando el tema de transferencia de energía por calor. En este video aprenderás qué es el calor, cómo se da la transferencia de energía por calor y por qué este tema es tan importante en la termodinámica. Una vez dicho esto, comencemos. ¿Qué es la energía? Y mejor dicho, ¿cómo se produce la transferencia de energía por calor? Para ejemplificar este caso vamos a analizar un sistema cerrado. Un sistema cerrado es aquel sistema en donde no hay una transferencia de masa, solamente transferencia de energía. Si no recuerdan cuál es el concepto de energía y cuáles son las formas de energía, aquí en la parte superior del video les va a salir el enlace al video en donde explicamos qué es la energía y los diferentes tipos de energía. Entonces, volviendo al tema, ¿qué es un sistema cerrado? Un sistema cerrado es aquel sistema en donde no hay transferencia de masa hacia el entorno, solamente existe transferencia de energía. Dentro de este concepto, la energía para sistemas cerrados se puede transmitir solamente de dos formas. Puede transmitirse en forma de calor o puede transmitirse en forma de trabajo. Entonces, el campo de transmisión es limitado. O puede ser calor o puede ser trabajo. Entonces, hoy vamos a analizar cómo darme cuenta que esta transferencia de energía se está dando por calor. Y para idealizar este punto vamos a definir en primer lugar qué es el calor. El calor se puede definir en principio como una forma de energía que se puede transmitir entre dos sistemas. ¿Y cómo se va a producir la transferencia de energía por calor? ¿O cómo me puedo dar cuenta que existió una transferencia de energía por calor? Porque debe haber una diferencia de temperaturas. Si nosotros nos damos cuenta que existe una diferencia de temperaturas entre el sistema A y el sistema B, o entre un sistema y el exterior, estamos ante el fenómeno de transferencia de energía por calor. Vamos a dar un ejemplo para que pueda quedar un poco más claro. Supongamos que nosotros tenemos una bebida carbonatada. Nosotros tenemos una gaseosa que está recién salida de la refri. Supongamos que la temperatura de esta gaseosa es de 2 grados centígrados. Es de 2 grados centígrados. Entonces, ¿qué sucedería si se le saca esta gaseosa de la refri y se la expone a una corriente de aire frío o de aire a temperatura ambiente que va a tener una temperatura de 25 grados centígrados? Lo que va a suceder es que después de un lapso de tiempo, la temperatura de 2 grados centígrados va a igualar a la temperatura ambiente. O en pocas palabras, esta bebida carbonatada va a modificar su temperatura. La temperatura inicial era de 2 grados centígrados y la temperatura final va a ser de aproximadamente 25 grados centígrados, ¿no? Porque siempre el cuerpo lo que va a buscar en este caso es un equilibrio térmico. Entonces, mediante este ejemplo nos podemos dar cuenta que se ha producido una transferencia de energía en forma de calor. ¿Por qué? Porque la temperatura del exterior de mi sistema es de 25 grados centígrados. Y la temperatura del sistema inicialmente es de 2 grados centígrados. Entonces, como la temperatura del exterior tiene una temperatura superior a la temperatura, una temperatura diferente, mejor dicho, a la temperatura de la gaseosa, hay una transferencia de calor porque existe diferencia de temperaturas entre el sistema y los alrededores. Bien, una vez esquematizado cómo se da el proceso de transmisión de energía, vamos a definir con palabras un poco más técnicas qué es este proceso de transferencia de energía térmica. Entonces, cuando un cuerpo se coloca en un medio que está a una temperatura diferente, la transferencia de energía tiene lugar entre el cuerpo y el medio hasta que se establezca el equilibrio térmico. Es decir, cuando ambos alcanzan la misma temperatura. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que se va a producir la transferencia de energía hasta que los cuerpos alcancen el equilibrio térmico. Es decir, que lleguen a la misma temperatura. En el caso de nuestra lata, en este caso la bebida carbonatada va a seguir modificando su temperatura hasta que alcance la temperatura ambiente. Una vez que esta temperatura ambiente se apodere de la bebida carbonatada, nosotros vamos a llegar a un equilibrio térmico. Entonces la temperatura de los
alrededores o la temperatura del eje exterior es igual a la temperatura interna del sistema cuando se acaba de producir un equilibrio térmico. Entonces, ¿qué es el equilibrio térmico? Que los dos cuerpos están a la misma temperatura. Bien, vamos a seguir ejemplificando o vamos a seguir aclarando estos conceptos. Vamos a definir algunos conceptos importantes que necesitamos saber para posteriormente resolver los casos prácticos de transferencia de calor. La primera es, ¿en qué dirección de la transmisión de calor, o mejor dicho, cuál es la dirección de la transmisión de calor? Tenemos que saber que la dirección de la transferencia de energía se da siempre del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Esa es la dirección de la transferencia de energía calorífica o la transferencia de calor. Para poder ejemplificar este concepto, analicemos esta paleta que supongamos que está a 2 grados centígrados. Nuevamente, esta paleta se expone a una corriente de aire a temperatura ambiente que va a estar a 25 grados centígrados. La temperatura ambiente es de 25 grados centígrados. Por lo tanto, la transmisión de temperatura se va a realizar desde los alrededores del sistema hacia el sistema como tal. Entonces, esa va a ser la dirección de transferencia de calor en nuestro caso. Desde la temperatura mayor hacia la temperatura que tenga un menor valor. En este caso, ¿cómo podemos evidenciar la transferencia de energía? Porque la paleta inclusive realizó un cambio de fase. Pasó de un estado sólido a un estado líquido porque se está derritiendo. Entonces podemos evidenciar la transferencia de energía. Pero ya para concluir con esta diapositiva, la dirección de la transferencia de energía se va a producir siempre desde el cuerpo que tiene una mayor temperatura al cuerpo que tiene una menor temperatura. Dos conceptos importantes más que tenemos que saber. La interacción de energía será calor solo si ocurre una diferencia de temperatura. Y también se puede deducir que no puede haber ninguna transferencia de calor entre dos sistemas que se hallan a la misma temperatura. ¿Sí? Para que haya transferencia de energía en forma de calor, se necesitan las diferencias de temperatura y estas ya serían las conclusiones de la parte teórica. Ahora vamos a revisar cómo podemos calcular la transferencia de calor mediante las unidades del calor. Siempre que me pidan estimar alguna forma de calor, tienen que recordar que el calor es una forma de energía y por lo tanto va a tener unidades de energía. Entonces las unidades del calor van a ser siempre los kilojoules. Ahora, cuando yo estoy analizando problemas o estoy analizando casos prácticos de la transmisión de energía en forma de calor, me pueden pedir tres cosas puntuales. Como tal, la cantidad de calor transmitida o transferida, que es la letra Q mayúscula. Me pueden pedir la cantidad de calor por unidad de masa, que es la Q minúscula, o me pueden pedir la tasa de variación del calor, que es Q con un puntito arriba. Hago esta aclaración porque no es lo mismo Q mayúscula que Q minúscula y que Q con un puntito. Cada una significa o tiene su propio valor. Entonces, ¿cómo puedo calcular la cantidad de calor por unidad de masa? Con la letra Q minúscula, y puedo encontrar este parámetro simplemente dividiendo Q, que es la cantidad de calor transmitida por unidad de masa. Las unidades de este parámetro son los kilojoules sobre kilogramos. ¿Y qué tengo que hacer cuando yo vea Q con un puntito? Q con un puntito se conoce con el nombre de la tasa de variación del calor y se consigue con la fórmula que ustedes pueden ver en la parte inferior. Como yo estoy hablando de la palabra tasa, tengo que hacer referencia a que yo tengo que encontrar la variación del calor con respecto al tiempo, o en otras palabras, la derivada del calor con respecto al tiempo. Como el calor tiene unidades de energía que son los kilojoules y el tiempo va a venir en segundos, entonces me va a quedar kilojoules sobre segundo. Y como ustedes saben, kilojoules sobre segundo es igual a kilowatt. Y estas serían las unidades fundamentales para realizar casos prácticos de transferencia de energía por calor. Entonces ahora sí, ya sabemos la parte teórica y hemos visto las unidades del calor y ya estamos preparados para comenzar a resolver casos prácticos que vamos a ver en los siguientes videos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado
Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme en los comentarios. Suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.